Bienvenidos a Te Regalo un Cuento. Hoy les traigo el cuento El sonido de los colores, escrito por Jimmy Liao, editora Bárbara Fiore. Es una gran suerte no saber del todo en qué mundo se vive. El año en que el ángel se despidió de mí en la boca del metro, poco a poco yo había ido perdiendo la vista. Una mañana de otoño, el día en que cumplía 15 años, mientras fuera lloviznaba y después de haberle dado de comer al gato, a las 6:05 me encaminé hacia el metro. Entré con cautela en el túnel donde el viento no sopla ni cae la lluvia, que desciende siempre hasta el infinito, mientras el eco de mis pasos solitarios resonaba hueco en el aire en calma. Estoy acostumbrada a hablar sola, a imaginar que ando sola por la ciudad, vagando sin rumbo. Empecé a practicar partiendo de una estación pequeña y anónima y pasando a otra estación pequeña y anónima. Si todas las líneas de metro se enlazaran formando un mundo, ¿acaso podría llevarme donde yo quisiera? Me perdí entre el gentío de un vagón. Con los ojos muy abiertos, dejé caer la cabeza soñolienta. Pensé en unas elefantas de circo, avanzando torpemente en fila india, y su pesado andar me fue sosegando. Al salir del metro, la luz del sol lo inundaba todo. El sonido de las hojas al caer constituía una plácida y placentera melodía. Cuentan que, enterrada en algún sitio, hay una hoja de oro. Ya no recuerdo la sensación de contemplar el cielo azul. Las formas siempre distintas de las nubes siguen resultando fascinantes. A menudo me adentro, sin pensar, en una ciénaga neblinosa y no sé qué hacer para salir del fango. Por suerte, el ángel de la guarda vela siempre por mí. En mi jardín secreto encontré el soldadito que había perdido de niña. Aún tiene el mismo aspecto solitario y cansado, con un atisbo de tristeza. Ahora ya no tengo que pasar sin ello. Todos los colores se traducen en sonidos y olores y resuenan como melodías de belleza infinita. ¿Para qué quiero un libro? El viento ojea los árboles y sé lo que allí son palabras y las repito a veces en voz baja. Y la muerte, que arranca ojos como si fueran flores, no encuentra ya los míos. Rainer Maria Rilke, La ciega, el libro de las imágenes. Colorín colorado, espero este cuento te haya gustado.